Hace 800 años, un rey en el sur de la India puso piedras en un río y convirtió un solo cauce de agua en 5 ríos independientes que irrigaban una de las regiones productoras de arroz más grandes del planeta entero, sin bombas, sin electricidad, sin una sola pieza móvil. No movió el agua, le construyó caminos y dejó que la gravedad hiciera todo el trabajo. Imagínalo, agua que llega a tu campo sin que enciendas nada, que se reparte sola entre tus cultivos, que se almacena bajo tu suelo sin un tanque de plástico. Un río bajando por una pendiente tan suave que no necesita presión artificial para llegar a cada rincón de un delta de miles de kilómetros cuadrados. Ese sistema sigue funcionando hoy, 800 años después. Sigue repartiendo agua a millones de personas. Es la 4ª represa más antigua del planeta que todavía está en uso. Y la misma física, exactamente la misma, funciona en un terreno de 50 metros cuadrados con una pala y una tarde libre. No necesitas un río, necesitas una pendiente. Y todo terreno tiene una. Mientras tanto, tú, si riegas un huerto, una parcela, una granja pequeña, estás gastando entre $200 y $800 al año en bombas, electricidad, mangueras, aspersores, goteo y repuestos que se rompen cada temporada. Y aún así pierdes entre el 40 y el 60% del agua antes de que llegue a las raíces. En una década, entre $2,000 y $8,000 regando mal con tecnología que te cobra cada mes por hacer lo que la gravedad hace gratis. La industria global de riego mueve más de $100,000 millones al año. Cada componente que te venden, la bomba, la cinta de goteo, el sensor de humedad, el controlador electrónico, asume que el agua necesita energía para llegar a tu planta, que sin electricidad, sin presión, sin su producto, no hay riego posible. Un rey demostró que eso es mentira hace 18 siglos. Y la industria preferiría que nunca aprendieras cómo. Bienvenido a Cosecha Oculta. Aquí abrimos bóvedas que la industria selló, y hoy la que abrimos fue construida con piedra, no con plástico, y lleva 800 años esperando a que alguien vuelva a prestarle atención. El río Kaveri nace en las montañas del sur de la India, y desciende hacia el este hasta desembocar en el Golfo de Bengala. Los agricultores de su delta lo llaman una diosa. Y cuando entiendes lo que hizo posible, entiendes por qué. Pero primero, el problema. Porque es el mismo problema que tienes tú en tu terreno, solo que a una escala monstruosa. Un río, por naturaleza, concentra el agua en un solo canal y la empuja hacia el mar. La gravedad no reparte, concentra y acelera. Si vives en la orilla, tienes agua. Si vives a 2 kilómetros del cauce, no tienes nada. Y la inmensa mayoría de la tierra cultivable de cualquier valle está lejos del cauce principal. Ese es tu huerto. Ese es tu terreno. El agua llega a un punto, corre cuesta abajo por el camino más fácil y se va. Todo lo que no está en ese camino directo se queda seco, y tú compras una bomba para forzar el agua hacia donde la necesitas. Alrededor del año 200 de nuestra era, un rey llamado Karikalan miró el río Kaveri y llegó a una conclusión opuesta a la de toda la ingeniería moderna. No muevas el agua con energía, haz que el agua se mueva sola. Construyó una estructura llamada Kalanai, represa de piedra en tamil. Es la 4ª represa más antigua del planeta que sigue en uso activo, pero lo que la hace radicalmente distinta de cualquier represa moderna es que el Kalanai no bloquea el agua, no la acumula detrás de un muro de concreto, no crea un embalse. Hace algo mucho más inteligente. Levanta el nivel del agua lo justo para que se desborde hacia canales laterales. No la empuja, la invita, la eleva unos metros, abre caminos y deja que la gravedad haga todo el trabajo. Un río se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8, y así con cada bifurcación,
El agua que antes corría en un solo cauce hacia el mar se extiende por un delta entero, llegando a tierras que sin intervención humana nunca habrían recibido una gota. Y eso fue solo la primera pieza. Quédate conmigo, porque lo que construyeron debajo de esa primera estructura, la escala real de la red, es lo que convierte esto de una historia interesante en un escándalo. Porque cuando entiendas lo que lograron sin electricidad, vas a querer saber cuánto dinero te ha costado a ti no saberlo. Debajo del Kalanai, la red se desplegaba así. Más de 2,000 reguladores de lecho, no represas con muros sólidos, reguladores. Estructuras bajas al nivel del fondo del canal, con compuertas que se abrían y cerraban para dirigir el flujo. Una represa bloquea, un regulador dirige. Esa distinción cambia todo. Conectados a esos reguladores, más de 500 canales artificiales. Y alimentados por esos canales, más de 24,000 canales de campo que llevaban el agua directamente hasta la base de las plantas. Y aquí está el dato que debería hacer que cualquier persona que pague una factura de luz para regar se detenga y piense. La pendiente natural de ese delta es de 1 en 2,000 por cada 2,000 metros horizontales. El terreno baja un solo metro, tan suave que el agua fluye a través de todo el sistema sin una sola bomba, sin un solo motor, sin un solo kilovatio de electricidad. Cero, absolutamente cero energía externa, y no era solo canales. A lo largo de toda la red, miles de reservorios en forma de concha interceptaban el flujo ramificado, uno detrás de otro, cada uno conectado al siguiente aguas abajo. Si sumas la superficie de todos esos cuerpos de agua, el total equivale al doble de la superficie del lago Chilika, el lago interior más grande de toda la India. Un sistema de almacenamiento de agua más grande que el lago más grande del país, no construido como un solo embalse gigante, sino distribuido, descentralizado, autónomo. El resultado, los agricultores del delta cultivaban 4 cosechas al año, producían 200 millones de toneladas de arroz, no llamaban a su tierra tierra, la llamaban oro, y todo eso funcionando con gravedad pura durante 800 años. Ahora, antes de seguir, necesito parar un momento, porque hay otros sistemas suprimidos que necesitas conocer, sistemas de electricidad sin combustible, de suelos que se regeneran solos, que hemos cubierto y vamos a seguir cubriendo aquí. Si eso te importa, suscríbete y activa la campana. Pero quédate ahora, porque la pregunta que todavía no hemos respondido es la más incómoda. Si la gravedad riega gratis, ¿por qué te vendieron la bomba? Y la respuesta tiene todo que ver con quién gana dinero cada vez que la enciendes. Aquí es donde la historia se vuelve personal. Saca la cuenta contigo mismo. Si tienes un huerto, una parcela, cualquier pedazo de tierra donde cultives algo, ¿cuánto gastas al año en mover agua? La bomba, la electricidad para la bomba, las mangueras que se revientan con el sol, la cinta de goteo que se tapa con cal y hay que reemplazar cada temporada o cada 2, los conectores plásticos que se rompen, el filtro que se ensucia, el depósito que cría algas, los aspersores que pierden presión, el recibo de luz que sube exactamente en los meses que más riegas. Para un huerto familiar, esos son entre $200 y $500 al año. Para un pequeño productor con media hectárea, entre 500 y 500. Para una granja pequeña en clima seco, la cifra puede superar los $3,000 anuales. En 5 años, entre $1,000 y $15,000. En una década, entre $2,000 y $30,000. Todo para mover agua de un punto A un punto B. Todo haciendo con electricidad lo que la gravedad hace gratis. Y nada de eso es accidental. Cada componente que te venden está diseñado para ser reemplazado. La cinta de goteo es el ejemplo perfecto.
Una línea de plástico con emisores preperforados que distribuye agua a tus plantas. Suena eficiente. Lo es, durante una temporada. Después, la cal obstruye los emisores. Las raíces la perforan. El sol la degrada. La reemplazas. Cada año o cada 2 años compras cinta nueva. Y la vieja se va a un vertedero donde ese plástico va a estar sentado durante siglos. A nivel global, la industria de cinta de goteo genera más de $4,000 millones al año, no vendiendo una solución permanente, vendiendo una solución que se descompone justo a tiempo para que compres la siguiente. Las bombas requieren electricidad cada vez que las enciendes, requieren repuestos que solo el fabricante vende, requieren sellos mecánicos que se desgastan, el motor se sobrecalienta, el impulsor se corroe, y cuando falla, no la reparas, la reemplazas, porque es más barato comprar una bomba nueva que conseguir las piezas de la vieja. Eso no es un defecto, es un modelo de negocio. Los sensores inteligentes de riego, la nueva generación. Te venden un sensor de humedad del suelo con una app en el teléfono que te dice cuándo regar. Suena sofisticado, hasta que descubres que el sensor necesita baterías, la app necesita suscripción, las actualizaciones de firmware dejan de llegar a los 2 años, y el fabricante saca un modelo nuevo que no es compatible con el anterior. Otra vez, ingresos recurrentes disfrazados de innovación. La industria global de riego mueve más de $100,000 millones al año. Ese número solo se sostiene si tú sigues creyendo que el agua necesita electricidad, presión, plástico y tecnología propietaria para llegar a tus raíces. Un sistema de distribución por gravedad no necesita nada de eso. No se rompe, no se obstruye, no necesita electricidad, no genera basura plástica, no tiene firmware, no tiene suscripción, y una vez instalado, funciona mientras exista la pendiente, es decir, para siempre. Eso lo convierte en el peor producto posible para una industria que vive de la recompra, y por eso nunca lo vas a ver en el catálogo de tu tienda de riego. No te prohíben usar la gravedad, solo te venden tantos productos que te hacen olvidar que existe. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes más sobre gestión hídrica que el 99% de las personas que riegan un cultivo con una bomba eléctrica. Ahora viene la parte que realmente importa. ¿Cómo aplicar esta física en tu propia tierra? Y no necesitas un río. El principio es uno solo. No muevas el agua. Intercepta el agua y dale caminos para que se reparta sola. Todo terreno tiene una pendiente. Aunque te parezca plano, el agua sabe dónde ir. Y la diferencia entre un terreno que pierde toda su agua de lluvia en horas y uno que la retiene durante semanas no es cuánta lluvia recibe, es cuántas veces esa agua es interceptada, frenada y redistribuida antes de salir. Exactamente lo que hacían aquellos 2,000 reguladores en el delta, solo que tú lo haces con una pala. Paso 1. Lee tu terreno. Después de una lluvia fuerte, sal y observa. ¿Por dónde corre el agua? ¿Dónde se acumula? ¿Por dónde se escapa? Esos caminos son tu mapa. No estás inventando nada. Estás observando lo que el agua ya quiere hacer y construyéndole mejores caminos. La misma lógica que convirtió un río en 5. Paso 2. Intercepta. En cada punto donde el agua se concentra y acelera, pon un obstáculo bajo. En permacultura se llama swale, una zanja a nivel, excavada perpendicular a la pendiente. No mueve agua, la atrapa, la frena, la deja infiltrarse. Es exactamente lo que un regulador de lecho hace en un río. Levantar el nivel del agua lo justo para que se desborde lateralmente en lugar de correr hacia abajo, sin maquinaria, sin permisos, sin electricidad. Una pala y una tarde. Paso 3. Bifurca. Desde cada swale, crea desbordes controlados que dirijan el exceso hacia otro swale más abajo, o hacia una cama de cultivo, o hacia un pequeño reservorio. Estás bifurcando el flujo. Un camino de agua se convierte en 2. 2 en 4.
Cada bifurcación reparte el agua por más superficie. La misma física. Tu escala. Paso 4. Almacena. Al final de tus suales, excava una depresión, un hoyo de retención. No necesita ser grande. 1 metro cúbico almacena 1000 litros de agua que de otra forma se habrían ido de tu terreno en minutos. Es tu versión de los miles de reservorios en forma de concha que cubrían el delta. Interceptar, acumular, liberar lentamente hacia el subsuelo. Paso 5. Conecta todo. Cada swale alimenta el siguiente aguas abajo. El reservorio que se llena alimenta la cama de cultivo debajo. El desborde de una zona riega la siguiente. Nada se pierde. Todo se redistribuye. Un sistema conectado, vivo, que mejora cada temporada a medida que el suelo se hidrata y la biología del subsuelo se reactiva. Sin bomba, sin electricidad, sin cinta de goteo que reemplazar, sin factura mensual. Solo tierra movida con una pala y gravedad haciendo lo que lleva haciendo desde antes de que existiera la civilización humana. 3 cosas antes de que salgas con la pala. Primera, los swales funcionan mejor en pendientes suaves a moderadas. Si tu terreno supera el 15% de pendiente, un swale puede acumular demasiada agua y colapsar. En pendientes fuertes, usa terrazas en lugar de zanjas. Misma lógica, forma distinta. Segunda, en suelo arcilloso pesado, verifica el drenaje antes de cavar. Si el agua se estanca durante días sin infiltrarse, el swale se convierte en un charco que ahoga raíces. En arcilla pesada, haz los swales menos profundos y más anchos, y mezcla materia orgánica en el fondo. Tercera, cubre el swale. Si lo dejas descubierto, el sol te evapora la mitad del agua antes de que se infiltre. Paja, hojas secas, mulch grueso, planta en los bordes. Deja que la vegetación estabilice, filtre sedimentos y proteja la humedad. Un swale cubierto retiene agua semanas más que uno desnudo. Con eso claro, lo que tienes es un sistema de riego que se paga en cero, que no le debe nada a ninguna tienda de insumos y que mejora solo cada temporada mientras tú cosechas. Hace 800 años, alguien se paró frente a un río y entendió algo que la industria moderna ha pasado un siglo vendiendo como imposible: que el agua no necesita ser empujada, necesita ser invitada, que la gravedad no es un obstáculo, es el motor más confiable que existe, que el riego no es un problema de tecnología, es un problema de diseño. Construyó con piedra lo que nosotros intentamos resolver con plástico, electricidad y facturas mensuales. Y su sistema sigue en pie, sigue partiendo el agua, sigue alimentando millones de personas, mientras las bombas que compramos hace 3 años ya están en el vertedero. La industria del riego no te vendió la bomba porque la gravedad no funciona. Te la vendió porque la gravedad no genera facturas, porque un swale no tiene firmware, porque una pendiente no necesita repuestos. Porque un sistema que se instala una vez y funciona para siempre es el peor negocio posible para una industria que vive de la recompra. Pero la pendiente sigue ahí. La gravedad sigue ahí. El agua sigue queriendo ir cuesta abajo y lo único que necesita para regar tu terreno entero es que alguien le construya los caminos. Y ahora tú sabes cómo. Si este video te abrió los ojos, suscríbete y compártelo con alguien que esté pagando cada mes por mover agua que la gravedad movería gratis. Cada vez que compartes esto, recuperas un pedazo de conocimiento que la industria preferiría mantener enterrado bajo una capa de plástico. La próxima bóveda se abre pronto en cosecha oculta, y lo que hay adentro pesa todavía más que esto.